Estado moderno de Israel. Nosotros debemos saber primero sobre qué base estamos tertuliando para poder llegar a las conclusiones que queremos llegar. En todo caso, entiéndase como el Estado moderno de Israel al sinnúmero de personas que habitan hoy dentro de un terreno de unos más o menos 22.154 kilómetros cuadrados en Medio Oriente. Son personas que han ocupado un terreno ahí, antes compartido con Palestina, y que hoy día están bajo el lineamiento del judaísmo en un 74% de su población total, que arriba entre un 8 millones a 9 millones, casi 10 millones de habitantes. Entonces, ¿qué pasa? Ese Israel moderno que habita ahí es la herencia de un Israel bíblico que se conoció a través de la Biblia, partiendo desde el libro de Génesis capítulo 12. A través de los años ha ido creciendo, se ha ido desarrollando, ha ido avanzando, y a sol del día de hoy no queda esa réplica, si así se puede decir, de lo que se constituyó como ese gran Israel ya pasado. Eso se conoce como Estado moderno de Israel. ¿Bajo qué lineamiento se maneja el Estado hoy moderno de Israel? Se maneja bajo el lineamiento cristiano, se maneja bajo el lineamiento islámico, se maneja bajo el lineamiento judío, se maneja bajo qué lineamiento. Nosotros investigamos que el Estado moderno de Israel es un Estado hoy democrático, que se maneja bajo el poder judicial, el poder ejecutivo, un poder legislativo, consta con un primer ministro y también con un presidente. Habitantes, para ser exacto, tiene 8.914.885 habitantes, y la religión oficial, que conste, es el judaísmo, como ya dijimos, en un 74% de la población. El Islam ocupa un 17.8% de la población y el cristianismo ocupa un ínfimo 2% de la población, lo que da a entender que en el Estado moderno hoy de Israel no prima el cristianismo, no priman las enseñanzas de Cristo, no priman lo que nuestro maestro estipuló, y de hecho, como si fuera poco, el Estado moderno de Israel menosprecia a Jesucristo como Señor y único Salvador. Lo tienen como un profeta, lo tienen como un hombre de Dios que pasó por la tierra, pero no le dan el privilegio que bíblicamente Cristo tiene, la posición protagonista y mayúscula que Cristo tiene a lo largo de la Biblia, de acuerdo a la revelación de Dios. Hoy por hoy el Estado moderno de Israel no se lo facilita a Cristo. Hemos hecho investigaciones y hemos tratado con personas correlacionadas a Israel. De hecho, pasamos por la embajada de Israel cuestionando, haciendo investigaciones del lugar, y hoy por hoy, Jesucristo no es el que promulga las enseñanzas a través de la cual el Estado moderno de Israel procede, el Estado moderno de Israel camina. No aceptan a Cristo, no tienen a Cristo, no aman a Cristo, ni reconocen a Cristo como Señor y único Salvador. Hoy ellos están basados bajo los preceptos bíblicos, pero dedicados a la Torá, dígase, al Antiguo Testamento, en otra palabra, a la ley. Los estípulos que la Biblia registra para constituir la ley, sus 613 preceptos, son la norma de vida, la norma de ética y la norma moral que el Estado de Israel moderno utiliza para manejarse. En una época como la que nosotros vivimos, ¿considera usted bíblico? ¿Considera usted bueno? ¿Considera usted saludable que se esté viviendo bajo la ley de Moisés? En una época cuando Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario y todos estamos llamados a vivir conforme a la ley de Jesucristo, es decir, la gracia. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 17, dice de manera clara: la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad han sido dadas por medio de Jesucristo. De manera que ante la aparición de Cristo ya no estamos llamados a vivir conforme a la ley mosaica, sino más bien conforme a los estípulos, dígase los mandamientos, las razones que Cristo dio por las cuales nosotros tenemos que vivir, de acuerdo al libro de Mateo capítulo 5. Aclaremos que consideraré yo a una persona del todo correcta cuando viola los preceptos que Cristo dijo que nosotros tenemos que guardar. Se puede considerar a una persona dignamente santa cuando no está guardando lo que Cristo dijo que nosotros teníamos que guardar. Si nos vamos al libro de Gálatas capítulo 5, bien claro sabrá usted, si tiene una Biblia, Reina Valera o cualquier otra, que Pablo advertía a la congregación de que no vivieran bajo los conceptos o los rudimentos de la ley, y que Cristo nos había llamado a vivir bajo la gracia total, y que aquel
que se desligaba de Cristo para vivir conforme a lo que tenía que ver con la ley, lamentablemente, en otras palabras, violaba el testamento que Cristo ya había establecido. Yo no quiero sonar hiperbólico, pero cabe resaltar que de acuerdo al libro de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 23, Cristo, hablando de manera clara, dice que el que niega al Hijo ha negado al Padre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23. El que niega al Hijo ha negado al Padre. Entonces, el Israel moderno de hoy niega al Hijo, y por consiguiente, de acuerdo a lo que establece la Biblia, aún sin ellos darse cuenta, están negando al Padre, porque el que niega al Hijo, lamentablemente, está negando al Padre. La realidad bíblica de Israel a sol del día de hoy es la misma realidad bíblica que afrontó el apóstol Pablo en todas y cada una de sus cartas, o por así decir, en la mayoría de cartas y en la mayoría de escritos. ¿Cuál era la tendencia? La tendencia era que los gentiles eran discriminados por el hecho de que habían recibido el Espíritu Santo, cuando los judíos, viviendo conforme al judaísmo, que es exactamente lo que el pueblo Estado moderno de Israel hoy vive, querían que ellos soltaran la ley de Cristo y se asumieran, se adjuntaran, se sometieran a la ley de Moisés soltando a Cristo. Entonces, hoy por hoy, vemos una corriente de personas que un amigo mío de la parte este o la parte sur llamaba como Israel idólatras. Han considerado que aún ellos viviendo sin Cristo, que aún ellos discriminando a Jesucristo, que aún ellos sin estar de acuerdo con Cristo, que aún ellos tirando por el suelo el sacrificio de Cristo hasta considerarlo como insignificante o de fábula, aún así todavía hoy Dios se lo celebra, Dios se lo aplaude y Dios está de acuerdo con ellos. Algo total y absolutamente contradictorio a lo que establece la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios dice de manera clara que el que recibe al Hijo está recibiendo al Padre, y el que niega al Hijo o rechaza al Hijo indirectamente está rechazando al Padre. Eso es un punto uno para quedar en consecuencia y de manera clara con este aspecto. ¿Está Dios con el Israel moderno? En un hecho de misericordia y de gracia, obviamente, al igual que con la República Dominicana, al igual que con El Salvador y al igual que con cualquier otro país del mundo que vive en desobediencia por H o por R, obviamente Dios está, porque la misericordia se ha extendido. ¿Está Dios con la República Dominicana? Sí, está Dios con la República Dominicana. ¿Está Dios con El Salvador, ese querido país al cual aprecio y admiro muchísimo? Sí, Dios está con El Salvador. ¿Está Dios con los Estados Unidos? Dios está con los Estados Unidos. ¿Está Dios con el Israel moderno? En ese contexto, Dios está con el Israel moderno y le cuida y le protege, igual como cuida y protege a cualquier otro país de la República Dominicana o del mundo, o asociado sea en Europa, en Asia o en cualquier parte del mundo. Debe quedar claro que el famoso Estado de Israel, al cual yo aprecio, o más bien respeto por la trayectoria histórica, es uno de los estados actuales, que conste en acta y correspondencia, que más apoyo le está dando a los actos proselitistas de las líneas del abecedario. Entiéndase, ese tipo de personas con una inclinación sexual distorsionada. Entonces, el Estado de Israel moderno, hoy por hoy, apoya, celebra, incluso hace hasta propaganda, como hemos visto en las redes sociales y como he visto de acuerdo a los resultados de investigaciones que hemos realizado, los aplausos, el apoyo que se le está dando a este tipo de corriente. ¿Está Dios de acuerdo con la gente del abecedario? ¿Está Dios de acuerdo con que se acepten y se adopten ese tipo de conductas? Eso está ahí, está en su conciencia. Pueblo querido, pueblo amado, sea usted testigo, sea usted juez. Si en esas condiciones está Dios realmente de acuerdo con el pueblo de Israel actual, porque nos estamos refiriendo al actual. Y otro punto que debe quedar claro es que Dios hizo un acto a través del cual pactaba con el Israel antiguo de que sola y únicamente estaría con ellos de manera decisiva cuando ellos se sometieran a su palabra, a sus estatutos y anduviesen en obediencia. A la hora en punto de que el Estado cualquiera de Israel, sea este o el pasado,
incurriera en actos delictivos de acuerdo a lo que tiene que ver con la palabra de Dios, inmediatamente Dios se apartaba del pueblo, y eso lo podemos ver en el libro de los hechos históricos. Dígase, en los libros históricos de la Biblia, libro de Josué, primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Crónica, primera, segunda de Samuel. Usted puede ver cómo Dios estaba con el pueblo cuando el pueblo estaba en santidad, en integridad, de acuerdo a su ley. Y puede ver cómo Dios se apartaba del pueblo cuando el pueblo transfringía lo que tenía que ver con sus estatutos, con su palabra y con lo que él había ordenado. Hoy por hoy, líneas a nivel mundial que dicen leer y estudiar la Biblia consideran que Dios está con ese pueblo y que Dios se lo celebra. Yo insisto en el hecho de decir que Dios está con ese pueblo, igual como está con la República Dominicana, igual como está con cualquier otro país de Latinoamérica. Porque Dios es un Dios de misericordia. Pero cuando tú atañes y tomas una línea y adjudicas a Israel un trato sobre especial de parte de Dios, aún en la condición que ellos están a sol del día de hoy, son casos que tenemos que evaluarlo. Son casos que tenemos que mirarlo de acuerdo a la palabra de Dios. Decir que se van a salvar ese Israel de ahora, el moderno, porque hay un Israel a futuro que sí deberíamos estudiar de manera más detallada, porque la misma Biblia lo establece en el libro de Romanos capítulo 11, que cuando entre la plenitud de los gentiles habrá un Israel, etcétera, un remanente. Eso lo entendemos. Es un Israel a futuro que viene, que será sometido y que también aceptará al maestro, y que las cosas van a cambiar en ese contexto. Pero el Israel de hoy, el moderno de hoy, los israelitas actuales de ahora, están obedeciendo a Dios, están obedeciendo la palabra, están haciendo lo que Dios quiere. Son cosas que usted tiene que analizarla, son cosas que usted tiene que verla, porque es un pueblo que, al igual que otros pueblos, odia indirectamente a sus enemigos, cuando Jesucristo dijo que teníamos que amar a nuestros enemigos. Se venga de sus enemigos cuando Jesucristo dijo que no nos podíamos vengar. Atropella a sus contrarios cuando Cristo dijo que no podemos atropellar a nuestros contrarios. Hace actos indebidos cuando Dios establece en su palabra a través de Cristo que tenemos que manejarnos de otra manera. 3 minutos, hermano mío. Yo lo dejo a la conciencia del pueblo que hoy me escucha. Debemos amar a Israel y respetarlo, porque fue el pueblo a través del cual Jesucristo vino. Pero una cosa es respetarlo y mantener la distancia, y otra cosa es apoyar y celebrar los actos que ellos están realizando. David, que era un hombre de Dios, al cual respeto muchísimo también, siempre mantuvo un respeto hacia Saúl porque entendía que él era el ungido. Saúl hacía y deshacía, y él lo respetó en todo momento, entendiendo que era el ungido de Jehová. Y quizá nosotros deberíamos apostar a ese tipo de postura, respetando al pueblo, entendiendo que fue el pueblo elegido por Dios por razones que vamos a explicar más adelante. Pero hoy celebrar, aplaudir, que mate, que se vengue, que celebre lo que celebra, y que sobre todo que rechace a Jesucristo. ¿A dónde está la conciencia del pueblo evangélico pentecostal? ¿Cuál es el respeto que tenemos por Jesucristo? Señores, Cristo murió en la cruz del Calvario, y que nosotros celebremos a alguien que lo desecha, que indirectamente lo maltrata, que lo difama y que no lo considera ser el verdadero Hijo de Dios. Son preceptos bíblicos que están claros ahí. ¿Cómo yo voy a violar ese precepto celebrándole a un pueblo que maltrate a mi Salvador y que tire por el suelo a mi Salvador, cuando el mismo Pedro y Pablo reprendían ese tipo de conducta? Yo lo dejaré a su conciencia. Y recalco en este minuto último que me atañe. Sí. Mi respeto para Israel en la condición de ser el pueblo elegido por Dios. Mantengo la distancia y oro por él. Pero yo no soy el que celebro ese tipo de acciones que ellos hoy realizan. Dios le bendiga.